Él, naturalmente, al nacimiento de Jesucristo, él rompió la matriz, pero aún ella era virgen porque no había conocido varón en ese sentido. Entonces, ese es el tercer hecho que demuestra que Jesucristo es. Y en Mateo 1 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con un varón de la casa de David llamado José, se halló que había concebido del Espíritu Santo y dio a luz un hijo, y llamó por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto aconteció para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Cuarto, un rey no se presenta a sí mismo. Un rey tiene un heraldo, un precursor que lo presenta. Entonces, por eso el capítulo 3 dice que Juan Bautista vino predicando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, porque tras mí viene el que era antes de mí, porque era primero que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Tenemos cuántos? ¿4? Quinto, él vino para ser bautizado. ¿Piensan ustedes que el que perdona los pecados necesitaba bautizarse para arrepentimiento? Claro que no. ¿Piensan ustedes que el que bautiza con el Espíritu Santo necesitaba recibir el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Por qué hizo esto? Recuerden que Juan le reñía, decía: pero Señor, si yo debo ser bautizado de ti, ¿por qué tú vienes a mí? ¿Qué le dijo Jesús? Hagámoslo para cumplir toda justicia. Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley y es el único que cumplió la ley. En la ley, todo sacerdote nacía siendo sacerdote porque era hijo de sacerdote, pero no por eso podía ejercer el sacerdocio. Tenía primero que cumplir 30 años, que era la mayoría de edad de aquel entonces. Cuando el sacerdote cumplía 30 años, venía al sumo sacerdote, le daba un baño de 5 pisos, lo vestía con las vestiduras sagradas, lo espiaba con sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho, y luego le ponía aceite en esas 3 partes para que oyera la voz de Dios, para que sirviera a Dios y para que caminara con Dios. Entonces Jesús es el sumo sacerdote o el pontífice, y él vino para cumplir eso. Y él, siendo el rey de Israel, no podía comenzar su ministerio sin esa investidura, porque los reyes de Israel, antes de ejercer el cargo, eran ungidos. David fue ungido, Saúl fue ungido, David fue ungido, Salomón fue ungido. Entonces Jesucristo vino allí para cumplir la ley. Por eso le dijo a Juan: hagámoslo para cumplir toda justicia. No era que él necesitaba, porque de él es el único que en la Biblia dice: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, sino que él es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Dice 1 Juan 3:5. Entonces, por eso Jesús vino para cumplir esa ley que estaba establecida, y él lo hizo. Entonces,
Él pasó por eso, ese es el quinto paso. Y después de que fue bautizado y tentado por el diablo, entonces vino y se sentó en un monte y enseñó el sermón del monte, que abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7. Así como Moisés subió al monte para recibir la ley, en Deuteronomio 18:15, el mismo Moisés había dicho: profeta como a mí os levantará Jehová de entre sus hermanos, y el que no oyere a ese profeta será cortado de su pueblo. O sea que Jesús es el segundo Moisés. Así como Moisés subió al monte para recibir la ley, Jesús subió a un monte y abriendo su boca les enseñaba. Entonces, con el sermón del monte, Jesús planteó su plan de su gobierno, de su reino, el plan de su reino, así como un presidente, cuando toma posesión del cargo, pronuncia un discurso presentando la plataforma de su gobierno. Entonces Jesús comienza diciendo: ¿quiénes son los súbditos de su reino? Bienaventurados los pobres en espíritu, no de espíritu. Los pobres de espíritu son los caídos de la cama. Los pobres en espíritu son los que sabemos que sin Jesucristo no valemos nada, porque Él es el que nos ha enriquecido con su gracia. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados los mansos, etcétera. Con esas 9 bienaventuranzas, Jesucristo está diciendo quiénes son los súbditos de su reino. Esa es que la sexta. A ver, van anotando, hermano pastor. Y la séptima es que Él, en los capítulos 8 y 9, ejerció, es decir, desplegó su poder en una serie de milagros que abarcó toda la creación. Sanó al leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, sanó al ciego, le dio la vista, al endemoniado le dio la libertad, resucitó a los muertos, echó fuera a los demonios, calmó la tempestad. En fin, esa serie de milagros que hay en los capítulos 8 y 9 son las credenciales. En Isaías 35 dice que cuando Él viniera, los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos andarían, los leprosos serían limpiados, los muertos serían resucitados. Entonces, con esos hechos, Él estaba presentando sus credenciales como el Rey de Israel, como el sumo sacerdote, como el prometido en las Escrituras, desde Abraham hasta Isaías. Entonces, esa es la séptima. Octava, capítulo 10, escogió 12 discípulos y les dio autoridad sobre las fuerzas del mal. Solo el que tiene autoridad puede delegar la autoridad. Nadie que no tenga autoridad puede, si no tiene, ¿qué va a delegar? Entonces, todo eso demostró que Él es el Rey de Israel, el prometido. Esa es la octava, ¿no? Novena. En el Evangelio de Mateo están la mayoría de las parábolas. En el capítulo